Ya está. Pues ya sabéis que Carlos Cardenal es uno de nuestros grandes asociados, es Pues, especialista en contencioso, está destinado ahora en el TSJ de País Vasco, comunidad autónoma en la que yo también trabajo, y tenemos la suerte de que ha participado junto con el resto de miembros de la Comisión Jurisdiccional de Tecnologías de esta asociación en la elaboración de un informe sobre el Real Decreto 6/2023. Buenas tardes, Carlos. hola, buenas tardes, ¿qué tal? No te oigo, a ver si soy yo. Ah, ¿no? Pues yo en teoría Ah, tengo esto, no lo tengo silenciado y en teoría me debería funcionar. vale, pues los demás le oís. Sí, sí, yo lo oigo. Si me lo podéis decir por el chat. Sí, perfecto. Pues sigue, Carlos. Seré yo, que ya sabemos cómo son los medios de la Administración de Justicia. Es un gran ejemplo eh, gráfico de la situación de la tecnología. Sí. Bueno, pues bueno, muchas gracias por haberme invitado a hacer este webinar y muchas gracias a todos los que os habéis animado a participar. En realidad, mi propósito con este webinar la ley que afecta digital. Espero no pisarme o no pisarme demasiado con los contenidos que harán los compañeros con la ponencia próxima sobre las reformas de la LEC. Pero bueno, yo creo que no, porque me centro más bien en la parte tecnológica. Entonces, bueno, un poco la intervención pues tratará primero ese nuevo paradigma digital general de la justicia, después esas manifestaciones en la LEC o que afectan a todos los procesos y bueno, hacer unas conclusiones al margen de que, bueno, al hilo de la exposición pues también haré alguna consideración que hemos hecho en el informe la comisión y también pues alguna propia, la verdad que repasando ahora el informe y el Real Decreto Ley para hacer el webinar, pues también se me han ocurrido. Bueno, como sabéis, el Real Decreto Ley 623 se aprueba bajo esta fórmula de Real Decreto Ley por la extraordinaria y urgente necesidad que suponía el obtener los 10.000 millones de euros o similar de los fondos europeos Next Generation y por eso se emplea esta fórmula. Lo cual espero que, no obstante, pues sí que durante la tramitación parlamentaria pues se modifique o se mejore en algunos aspectos que yo creo que sí que es bastante posible mejorar. Está dividido en libros, porque ahora los reales decretos leyes vienen hasta con libros, es una cosa tremenda, pero es así. Y el primero es el que está destinado a básicamente trasladar el contenido de las antiguas leyes que decayeron con ocasión de la convocatoria de elecciones generales. Entonces, a ver si eso es. Entonces, simplemente con vosotros pues voy a hacer un poco un recorrido de ese libro primero, comentándoos un poco las novedades que yo creo que son a lo mejor más interesantes o más relevantes. Entonces, tiene un título preliminar de disposiciones generales y ahí en el artículo cuarto pues habla de los servicios electrónicos de la Administración de Justicia. Valoramos en la comisión pues, bastante positivamente ese listado de servicios que son los que establecen, en definitiva, la filosofía que luego se desarrolla a lo largo del resto del decreto. Por ejemplo, habla de la itineración de expedientes electrónicos, la transmisión de documentos electrónicos entre cualesquiera órganos de oficinas judiciales, fiscales, la interoperabilidad de los datos entre cualesquiera órganos judiciales y fiscales, y especialmente también la creación de las oficinas de información y atención al público. Porque claro, lo que se pretende es fomentar que los ciudadanos, incluso también los que no tengan obligación de comparecer representados con procurador o asistidos de abogado, pues también se puedan comunicar de forma electrónica con la Administración de Justicia y entonces, bueno, valoramos de forma especialmente positiva que se creen estas oficinas de atención al público de presenciales para resolver sus dudas. Es positivo porque elimina esa posible brecha digital en este ámbito. Sin embargo, lo cierto es que lo que no puede ser es que acabe recayendo sobre el personal de la oficina judicial, porque al final le estaría distrayendo o restando medios a la tramitación en sí de los procedimientos. Entonces, esto realmente supone o debería suponer una ampliación de la dotación de las oficinas judiciales o bien la creación de esas unidades ad hoc.
Ya vamos a ver, y ya adelanto, que en realidad, por supuesto, todo lo que viene en este Real Decreto Ley no servirá para nada si no viene acompañado de una dotación económica tremenda. Es decir, esperemos que los fondos Next Generation de la Unión Europea pues se utilicen realmente para esto y se tenga en cuenta. Porque además el Real Decreto Ley, por supuesto, pues no prevé, en fin, una planificación económica. Entonces, pues bueno, queda un poco, y además mucho depende de las comunidades autónomas, como veremos. Entonces, queda un poco, pues, cojo, o puede quedar en una simple declaración de intenciones o buena voluntad si realmente no se ponen los medios para ello. Pero bueno, continuando adelante, luego se regulan los derechos y deberes digitales en el ámbito de la Administración de Justicia, y aquí destaco en el artículo 7º que habla del uso obligatorio de medios e instrumentos electrónicos, incluyendo también la obligación de que los órganos de la Fiscalía también utilicen las tecnologías y utilicen la administración electrónica, cosa que creo que es positiva porque al menos en algunos territorios e incluso por experiencia personal, en ocasiones las oficinas fiscales se han mostrado un poco reacias a ser notificadas por los medios electrónicos, aunque incluso tuvieran acceso a ellos, ¿no? Pero esto con este Real Decreto Ley pues ya se acabaría. Y después ya viene a crear la estructura de la Administración de Justicia Digital. Entonces, ¿qué es lo que pretende crear este Real Decreto Ley? Realmente es muy ambicioso, lo cual está bien que sea tan ambicioso. eh, es crear la Administración de Justicia física, pero en un entorno digital. Entonces, se suceden capítulos dedicados a esta Administración de Justicia electrónica, que tiene su propia terminología, pero bueno, en realidad, si establecemos un paralelismo con lo que ocurre en el mundo físico, digamos, o no virtual, pues quizás lo entendamos un poco mejor. Primero se habla de la sede judicial electrónica, que lo define como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las administraciones competentes en materia de justicia. Esto viene a ser, en definitiva, pues cada juzgado o cada tribunal, o al menos así me lo imagino yo, pero en un ámbito digital. Entonces, claro, en la creación de estas sedes electrónicas y su gestión y demás, al igual que en el mundo físico, los medios, pues corresponde proporcionarlos a cada una de las administraciones, ya sea el ministerio, en territorio ministerio o las administraciones autonómicas, pues aquí también se establece esa titularidad, gestión y administración por parte de la comunidad autónoma o ministerio según corresponde. Entonces, esa es la sede judicial electrónica. Y se dice que se realizarán preferentemente a través de estas sedes electrónicas todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración de Justicia o de los ciudadanos por medios electrónicos. Y estos servicios son accesibles a través de la carpeta de justicia que luego veremos. Entonces, también se prevé la creación de un punto general de acceso de la Administración de Justicia. Y esto se pone bajo la dependencia o responsabilidad del Ministerio de Justicia. ¿Esto en realidad qué es? Este punto general de acceso dice que es un portal orientado a los ciudadanos que dispondrá a su vez de su propia sede electrónica y que como mínimo va a tener esa carpeta de justicia de cada ciudadano y también el directorio de las sedes judiciales electrónicas. Es decir, es como si accediéramos en un entorno virtual a través de este punto de acceso general a la justicia en términos amplios, ¿no? La administración de justicia. Y a través de allí podremos acceder a la sede judicial electrónica, es decir, al juzgado tribunal concreto donde tengamos un asunto, por ejemplo, ¿no? O sea, es un poco como para hacer esa visión, o al menos así es un poco como yo me lo imagino que quieren que se materialice. De hecho, en ese punto de acceso general no solamente están los accesos a su vez a todas las sedes electrónicas, es decir, a cada juzgado o tribunal digital, por así decirlo, ¿no? de España, sino que también puede haber en esa sede que gestiona el Ministerio pues servicios o informaciones de otras administraciones públicas o corporaciones que representen intereses de los profesionales con convenios, es decir, que también puede haber ahí otros accesos, otros enlaces a otras páginas de interés o a otros servicios de interés que también estén relacionados con la Administración de Justicia, ¿no? Y además se dice que cuando menos, pues tiene que también permitir el acceso directo a esa carpeta ciudadana, a la de justicia, y también un servicio de consulta de los expedientes en los que figure como parte, ¿no? Y poder conocer y acceder a las notificaciones de los órganos judiciales y demás. Luego regula la carpeta de justicia. La carpeta de justicia es esa carpeta que cada ciudadano puede tener donde tendrá pues, el acceso a todos sus procedimientos judiciales.
¿no? Entonces, claro, a través realmente de su carpeta de justicia debería, entiendo yo, poder acceder a las sedes electrónicas de las distintas sedes judiciales electrónicas. Claro, porque un ciudadano puede tener pleitos en varios juzgados, ¿no? Entonces, la carpeta de justicia es el servicio personalizado en que, digamos, esto se enfoca en el ciudadano, en el litigante, ¿no? Pero a través de ahí puede acceder también a todos los procedimientos que tenga la administración. Y puede acceder a ellos cuando sea parte o justifique un interés legítimo en un procedimiento o actuación. Entonces, claro, aquí lo que se plantea, porque no se dice y no se regula, yo creo que esto es algo a mejorar, a lo mejor en la tramitación parlamentaria, es que se debería indicar que quién controla ese interés legítimo de un ciudadano a acceder a un determinado procedimiento. Claro, acudiendo a las previsiones quizás generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el acceso a las actuaciones judiciales, pues debería ser el letrado de la Administración de Justicia en que recibiera una solicitud de un ciudadano diciendo que tiene interés legítimo en conocer un procedimiento y que fuera ese letrado de la Administración de Justicia quien le diera o no ese acceso y a lo mejor circunscrito también a determinados documentos, no a todo el procedimiento, porque a lo mejor un ciudadano pues, no tiene por qué conocer todo el procedimiento, solo algunos documentos. Y eso, a ese nivel de detalle no llega, sin embargo, la ley. Con lo cual entiendo que a lo mejor se debe dejar pues, a instrucciones posteriores del Ministerio que afecten a los secretarios, pero lo cierto es que no se acaba de concretar. Y el contenido de la carpeta de justicia, también valoramos positivamente que se regule ese contenido mínimo, incluso la posibilidad, por ejemplo, de solicitar cita previa. Si bien entiendo que eso debe ser un derecho, una posibilidad del ciudadano y no una obligación. No sobre la obligatoriedad de la cita previa ante las administraciones ha habido mucha controversia últimamente y parece ser que se está avanzando en eliminar ese requisito de cita previa porque no deja de ser un impedimento, una limitación del acceso de los ciudadanos a las administraciones públicas y yo entiendo que lo mismo ocurre respecto a la administración de justicia, es decir, que la cita previa pues no se tiene que imponer al ciudadano, sino que sea como una opción o un derecho que él tenga, pero no una obligación. También se regula este acceso al expediente judicial electrónico de cada ciudadano interesado. Luego la ley también se preocupa por la identificación y firma electrónica, cosa que valoramos positivamente. Es una mejora el que ya se regule por fin esta identificación y firma electrónica del ciudadano y también de los profesionales. Destaca incluso del Real Decreto Ley el artículo 23 que prevé la identificación por vía de videoconferencia, o si bien lo deja a un desarrollo ulterior, pero bueno, se prevé incluso esa posibilidad de identificación a través de videoconferencia. Yo me lo quiero imaginar como cuando sucede a veces cuando uno se abre una cuenta bancaria en un sistema online o utiliza algún servicio online en que exigen, además de que tú exhibas tu DNI por los dos lados, que te hagas una fotografía de frente, de perfil, a veces para utilizar la inteligencia artificial y comprobar así que la persona que se está identificando realmente es ella y no otra. Sin embargo, entendemos que desde luego lo que sí que se tiene que asegurar es que si se desarrolla y se implanta ese sistema, que sea automatizado, es decir, que no genere un trabajo adicional a la oficina judicial. Se regula también la identificación y firma en la Administración de Justicia. Se hace una remisión a la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, porque al final los sistemas pues, son esencialmente los mismos, los de firma electrónica, sello electrónico, en fin, los que ya conocemos. Y también se regula pues, la necesidad de que los profesionales del ámbito de la justicia pues, tengamos nuestro sistema de firma. Lo que echamos de menos en la comisión es una previsión específica acerca de que los sistemas de firma electrónica de jueces y magistrados, por ejemplo, tengan que ser no anonimizados, pero sí pseudonimizados, que se llama. Es decir, yo no sé cuántos investigados, presos y demás en España tienen mi DNI, por ejemplo, porque yo he firmado muchísimas resoluciones se me ocurre ahora los habeas corpus que presentan los presos nada más ingresar en prisión, que son de inadmisión directa, pero evidentemente hay que tramitar y como eso muchas veces ocurre en la guardia, en que uno está a lo mejor en casa y hace el auto en PDF y lo firma en PDF y así se notifica en PDF a la prisión y está ahí con el DNI porque aparece en la firma electrónica del carnet de juez y no hay manera de quitarlo además. Entonces, bueno, yo creo que alguna previsión
sobre, pues eso, el qué es lo que ha de aparecer en la firma electrónica de un juez o magistrado y qué no, pues sería recomendable. Aunque bueno, también puede quedar a una ulterior previsión del CEATAG, es decir, del comité que hay en el Ministerio para el desarrollo o establecer los pormenores, digamos, de todos los aspectos electrónicos. También prevé el Real Decreto Ley la interoperabilidad, la identificación y la representación de los ciudadanos. Y aquí es un avance que se introduce una previsión similar a la que ya existe en la Ley de Procedimiento Administrativo Común acerca de que en caso de que un ciudadano no tenga o no disponga de los medios para comunicarse electrónicamente con la Administración de Justicia y sin embargo deba realizar un trámite y quiera identificarse, digamos, en el procedimiento, en el expediente, que lo pueda hacer un funcionario habilitado, siempre con la autorización de ese ciudadano que acude. Entonces, esto también se regula específicamente para la Administración de Justicia y es positivo. Luego también la ley, por cierto, prevé la creación de un montón de registros, entre ellos, por ejemplo, los registros de los funcionarios habilitados para precisamente poder acceder a un expediente, digamos, no en nombre, pero para entendernos, por la persona ciudadana con su consentimiento, ¿no? Es decir, que sea el funcionario el quien entre, pero haciendo una actuación que correspondería al ciudadano e identificándolo, ¿no? Como tal. El título tercero trata de la tramitación electrónica de procedimientos judiciales y este título realmente va a depender mucho su eficacia o su éxito tanto en los medios como en la formación. Aquí realmente las administraciones prestacionales tienen que hacer una inversión tremenda, especialmente en formación de funcionarios y también en medios, porque si no, esto va a quedar todo en agua de borrajas. Pero bueno, esperemos que las administraciones con los fondos pues, se pongan las pilas y así sea. Destaca aquí el inicio de procedimientos por medios electrónicos y de la previsión de que haya modelos normalizados dentro de esas sedes electrónicas para que los ciudadanos en aquellos procedimientos en que no necesitan abogado ni procurador puedan iniciar por medios electrónicos los procedimientos, ¿no? Con modelos de presentación de escritos y demás. Esto lo valoramos positivamente, que se prevea así en la ley. También prevé que si el ciudadano presenta los documentos en papel, se digitalicen por la oficina. Esto aquí se corre el riesgo de que la oficina acabe convirtiéndose en un servicio realmente prácticamente de reprografía. También veo un poco criticable el que no se establezca en la propia norma legal requisitos mínimos que han de tener los medios de esa digitalización. Es decir, porque lo que no puede ser es que las administraciones prestacionales acaben dando a los juzgados, por ejemplo, meros escáneres, de suerte que lo que se digitalice acaben siendo imágenes fotocopiadas de los folios que presenta el ciudadano y unidas todos en un PDF. Es decir, que luego, una vez incorporados al sistema, no permitan su tratamiento, no permitan un copiar y pegar, no permitan un control F. Creo que se entiende a lo que yo me refiero. Entonces, claro, aquí lo que se tendría que prever es un poco esos requisitos mínimos de la digitalización, que no vale cualquier digitalización, sino que tienen que ser medios que permitan, por ejemplo, la conversión automática en un formato OCR, que esos escáneres tengan un lector y conversor de texto. En fin, eso quizás se podría apuntalar o haber apuntalado un poco más. Y en cualquier caso, todo el escrito iniciador de procedimiento tiene que ir acompañado de un formulario normalizado. Lo cual está muy bien porque, como veremos, en general la ley lo que busca es la creación de metadatos. Es decir, que tanto los documentos y escritos que presentan los profesionales como los ciudadanos, como los que genere la propia Administración de Justicia, los funcionarios, jueces, tengan unos datos preestablecidos que puedan incorporarse al sistema y así ser recuperados y ser utilizados en el procedimiento para así, por ejemplo, pues mediante inteligencia artificial, pues generar modelos de resoluciones y que ya se incorporen los datos de todo el mundo. Claro, ese tipo de operaciones o esa interoperabilidad también, ¿no?, de los sistemas de gestión procesal, cuando se trasladan expedientes judiciales y demás, eso no es posible si no se hace un trabajo realmente serio y muy exhaustivo a la hora de insertar y de rellenar bien determinados campos de información, ¿no? Porque de lo que se trata es de poder reutilizarlo. Precisamente el capítulo siguiente habla de esta tramitación orientada al dato,
que realmente pues, es un gran avance porque esta es la única manera de hacer que verdaderamente los sistemas sean interoperables. Y también va a agilizar muchísimo incluso la búsqueda, búsqueda de resoluciones, búsqueda de asuntos que pueda tener un ciudadano, un abogado o un procurador. Claro, todo eso no se puede hacer si no se hace una tramitación orientada al dato y si los datos no se incorporan de forma adecuada. Por eso insisto tanto en que todo esto no se va a materializar o no va a tener éxito sin una formación realmente muy importante de los funcionarios e incluso de los profesionales a través de los colegios profesionales o de otros sistemas para, digamos, entre todos crear esa conciencia de lo importante que es el rellenar bien, digamos, todos los huecos y el hacer bien todas las cosas, porque es que si no, todo esto no funciona. Y yo sé que eso va a generar cierta resistencia porque al final, claro, tiene mucha parte al final esto de picar dato y mucho profesional y mucho funcionario pues lo verá como un trabajo y un esfuerzo añadido y quizá lo considere una pérdida de tiempo, pero ahí lo difícil va a ser vencer esas resistencias al cambio que son naturales en toda organización y el crear conciencia de que realmente esos datos que tú te preocupas por meter bien hoy son ahorro de trabajo para mañana y que ahorrarán problemas y que facilitarán luego otras gestiones posteriores, ¿no? También se regula el documento judicial electrónico. Lo define como cualquier información que se incorpora a un documento que sea generado por la propia Administración de Justicia o que sea presentado o recibido, es decir, todo documento al final de un procedimiento pues es documento judicial electrónico, ¿no? Y aquí también se insiste nuevamente en que todos ellos deberán contener los metadatos necesarios que posibiliten esa interoperabilidad y llevar asociado el sello, la firma electrónica. En cuanto a la presentación de documentos, pues que se tendrá que presentar en formato electrónico, lógicamente, y cumpliendo lo dispuesto en las leyes procesales y la normativa técnica cuyas precisiones pues ya se delegan a ese Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, el CTAG. Yo aquí lo único que veo positivo, pero que creo que debería completarse, es una previsión como decía antes, a qué es un documento electrónico, ¿no? Pues eso, que un documento judicial electrónico no son páginas copiadas o escaneadas y puestas en un PDF, es decir, qué requisitos mínimos tiene que tener un documento para ser considerado documento judicial electrónico y también el haber regulado expresamente las consecuencias del incumplimiento de esos requisitos, cosa que no hace el Real Decreto Ley. Es decir, el establecer quizás pues, una posibilidad de subsanación por 5 días y si no, que se tenga por inadmitido el documento con todos los efectos procesales que ello conlleva, para así generar seguridad jurídica de qué sucede si no se cumplen realmente estos requisitos y también fomentar el que la gente se tome en serio el presentar bien los documentos, porque al final sin una posible sanción clara, pues no se genera quizá a veces el incentivo, ¿no? adecuado. Entonces, el artículo 42.2 del Real Decreto Ley, de lo único de lo que sí que habla es de que los documentos presentados electrónicamente deberán conservarse en un formato que garantice su autenticidad y demás, muy bien, y luego dice, se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Esto viene a apuntar un poco a lo que yo digo, ¿no? Es decir, claro, que los documentos tengan un formato OCR, que se llama, de forma que tú puedas copiar y pegar y, en definitiva, trabajar con el documento. Sin embargo, echo en falta una regulación un poco más detallada de unos mínimos, ¿no? Pues, por ejemplo, que cuando se presentaran muchos documentos, pues que se tuviera que presentar un índice aparte, que los documentos estén claramente numerados y por separado para eliminar esa tendencia que ocurre muchas veces, ¿no? De acompañar todos los documentos de prueba en realidad en un solo documento PDF que tú tienes que ir yendo para abajo, ¿no? Para identificar y llegar al documento 7 y no sabes exactamente dónde está, ¿no? Pues eso, que se tuviera que presentar por separado, con un formato de reconocimiento de texto, incluso que los que tengan una cierta extensión, pues que tengan un índice incorporado que al abrirlo en PDF, el típico índice que se abre a la izquierda, por ejemplo, para poder ir con hipervínculos a las diferentes partes del documento. Es decir, yo echo de menos una regulación un pelín más detallada de esto en el propio Real Decreto Ley. Pero bueno, como también se prevé o se hace una referencia a la normativa técnica del Comité Técnico Estatal, pues también ahí hay posibilidad de introducir esos requisitos. Pero creo que tendría más fuerza y sobre todo quedaría mucho más claro si se estableciera en el propio texto de la ley y no se dejara a regulaciones ulteriores y además que a lo mejor son difíciles incluso de encontrar.
En fin. Eh, Claro, habla aquí también nuevamente de la conversión de los documentos que se presenten físicamente y dice que las administraciones públicas pues, tendrán que proveer a las oficinas judiciales y fiscales de los medios necesarios para la conversión de estos documentos. Pero nuevamente aquí no especifica esos requisitos mínimos de esos medios. Con lo cual luego, claro, se puede dar por bueno pues básicamente proveer cualquier medio y hombre, pues no parece, ¿no?, que sea ese el caso. También se regula el expediente judicial electrónico. Es un avance también la regulación del expediente judicial electrónico, pero yo también aquí nuevamente he hecho en falta un poco más de detalle de requisitos mínimos de lo que es y lo que no es un expediente judicial electrónico, ¿no? Es decir, de qué requisitos mínimos debe tener. Sí que dice que es el conjunto ordenado de datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones individuales correspondientes al procedimiento judicial. Está muy bien el haber incluido grabaciones audiovisuales porque, por ejemplo, en algunos sistemas procesales el expediente judicial electrónico no te permite a día de hoy acceder a la grabación directamente a través del expediente judicial, sino que tienes que ir a otras vías, a otros programas. Es el caso tanto de País Vasco, donde estoy yo ahora, pero también de Cataluña, con lo cual está bien, pero tendría que haberse aquí identificado pues, que el expediente judicial electrónico tiene que tener tales características como es eso, la generación de un árbol o un índice que sea de manera que permita el fácil acceso a cada uno de los documentos, que permita, por ejemplo, que tenga un visor interno importantísimo, que no haya que estar abriendo y guardar como para poder abrir un documento, cosa que sucede, por ejemplo, en Cataluña. Yo sé, como he pasado por 4 sistemas procesales, pues tengo un poco de dónde comparar y, en fin, he de decir que la mayor parte de las veces pues los he padecido más que disfrutado. Entonces, claro, no se prevén ese tipo de cosas mínimas, ¿no? Pues que se haya un visor interno a través del cual directamente salgan los documentos, que en el propio expediente judicial electrónico esté como un ítem más la grabación y que también esa grabación tenga un visor, o sea, a través del visor tú puedas acceder a la grabación simplemente haciendo clic en lugar de guardándote y descargándote el vídeo en tu sistema, que se permita también la manipulación en el sentido de trabajar con el documento por parte del juez, ¿no? Es decir, que te permita a ti como juez subrayar partes de un documento, hacer comentarios, vincular una cosa con otra, a través del expediente directamente minutar algo de un determinado documento que sea visible solo para el funcionario que lleva el procedimiento, que los expedientes judiciales electrónicos garanticen una diferente visualización para el juez que para el lajo los funcionarios, porque el juez puede querer tratar un documento, como estoy diciendo, o hacerse sus propias notas, sus propios comentarios al margen, y eso no tiene por qué conocerlo ni verlo ningún otro miembro de la oficina y, por supuesto, ningún abogado, procurador o ciudadano que también tiene acceso al expediente judicial electrónico. Es decir, yo creo que aquí ha faltado un poco de profundidad en la regulación. Se deja todo muy abierto y muy, bueno, pues a lo que luego se decida en el CTAG o por las administraciones y demás. Y creo que se tendría que haber sido aquí muy preciso, porque esto en realidad es la clave, es el quid de la cuestión y es con lo que nosotros vamos realmente a trabajar. Y aquí es donde se tendría que haber reflejado, pues eso, también para que todas las administraciones lo tengan claro, qué es y qué no es un expediente electrónico y qué es lo que debería tener. Y esto aquí se queda un poco cojo desde mi punto de vista. Se regula también las comunicaciones electrónicas, lo hace de una manera muy parecida a la Ley de Procedimiento Administrativo Común realmente. Eh, las actuaciones automatizadas, aquí se introduce un poco la inteligencia artificial en el ámbito de la misión de justicia. Se prevé, pues eso, que estos nuevos sistemas creen, faciliten actuaciones automatizadas y asistidas. Las automatizadas, pues son aquellas que realmente son sencillas, que son actuaciones que no requieren incluso de la intervención humana. Por ejemplo, enumerado paginado de expedientes, dice, ¿no? La remisión de asuntos al archivo cuando se den las condiciones procesales, la generación de copias y certificados, la generación de libros, libros de sentencias, declaraciones de firmeza, por ejemplo, pues eso, que un sistema, una vez ha transcurrido el plazo, si no se ha introducido ningún escrito entre medias, pues que directamente genere esa resolución de firmeza, por ejemplo, no que esos son modelos que son siempre iguales. Y luego las actuaciones proactivas o asistidas son pues también esa creación de modelos que a través de inteligencia artificial pues pueden realmente agilizar mucho el trabajo de la oficina, ¿no?
Para esto es muy importante lo que decía anteriormente de la correcta introducción de todos esos metadatos que puedan ser reutilizados para que así la inteligencia artificial pueda tirar de ellos y pueda hacer esas resoluciones. Y luego regula los actos y servicios no presenciales en el título cuarto. Y aquí hay novedades importantes, por ejemplo, la posibilidad de que se atienda a los ciudadanos en remoto, no solamente en las actuaciones procesales, sino también incluso la atención al público y que los funcionarios se puedan también atender en remoto a los ciudadanos. Claro, aquí presta atención a la ley, la verdad, bastante a pues, cómo se tiene que identificar el ciudadano en estas ocasiones, siempre, por ejemplo, diciendo su nombre y apellidos para que quede constancia, y que siempre lo tengan que hacer desde un punto de acceso seguro. Luego veremos estas distinciones entre punto de acceso seguro y lugar de acceso seguro. Pero bueno, está bien la previsión. Ahora tiene que invertirse en medios aquí muchísimo. Claro, estamos aquí hablando de que todo funcionario, por ejemplo, pues igual que ahora atiende de forma presencial y personal a abogados, procuradores y ciudadanos, que también lo pueda hacer de forma telemática. Es decir, que cada funcionario tiene que tener una posibilidad de webcam. Claro, es decir, los medios que se necesitan y la inversión que esto necesita para funcionar es muy importante. Pero bueno, ahí está la previsión y bueno, está bien. Veo también con buenos ojos el que haya una previsión de que los intervinientes deban observar las mismas normas de decoro, vestimenta y respeto exigidas en las actuaciones realizadas presencialmente en las salas de vistas. Y lo veo bien porque ya sabemos, y todos hemos experimentado, yo creo, cuando hacíamos los juicios telemáticos por la pandemia, que con esto de aparecer online, pues parecía que ya daba igual uno como estuviera, ¿no? Si en pijama, si en la cama, sí. Es decir, está bien que se haya introducido esto. Sin embargo, no es una norma incompleta en la medida en que no se establece sanción alguna, es decir, tampoco identifica qué potestades tiene en ese caso el juez o tribunal las consecuencias de ese incumplimiento. Con lo cual, pues en ese sentido queda coja. Pero bueno, bien está hecha ahí esa advertencia. Luego diferencia la ley entre los puntos de acceso seguros y lugares seguros. El punto de acceso seguro es el dispositivo o el sistema de información, es decir, el programa, para entendernos, ¿no? A través del cual se accede para hacer una actuación, y el lugar de acceso seguro es el lugar físico desde donde se puede hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los lugares de acceso seguro tienen que tener dispositivos y sistemas que tengan esa condición de punto de acceso seguro, precisamente, y que permitan garantizar la identidad de los intervinientes y un detalle muy importante, dice aquí, y la autonomía de su intervención, que es una cosa que a muchos nos ha preocupado con esto de las actuaciones judiciales a distancia. Es decir, esa garantía de que realmente el testigo o perito que interviene, por ejemplo, pues no lo haga bajo coacción en el momento al menos de prestar su declaración, ¿no? O que no pueda estarse comunicando simultáneamente con un abogado o con un procurador que le pueda estar diciendo lo que tiene que decir, ¿no? Es decir, esta garantía de la autonomía de la intervención de cada uno es importante y se preocupa de ello la ley. Por eso, de hecho, veremos posteriormente el cómo se tienen que hacer estas intervenciones a distancia en cualquier caso. ¿Cuáles son lugares seguros, por ejemplo? Pues las oficinas judiciales, los registros civiles, para los médicos forenses el Instituto Nacional de Toxicología, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su propia sede, las sedes de la Abogacía del Estado, de los centros penitenciarios. Todos esos son lugares seguros desde donde se pueden hacer esas intervenciones a través de puntos de acceso seguro, que eso ya se refiere a lo que es el programa, ¿no? Informático que se tiene que utilizar. Prevé también la realización a distancia de actuaciones no jurisdiccionales, como por ejemplo juntas de jueces y salas de gobierno, de acuerdo con lo que disponga reglamentariamente el Consejo. Y también prevé una novedad que es las salas de vistas virtuales incluso. Claro, aquí dice que las administraciones públicas con competencia en la materia proveerán a los jueces, magistrados, fiscales, letrados y personal de servicio de salas virtuales para la realización de aquellas actuaciones que deban llevar a cabo en el ejercicio de sus funciones. Dice, mediante normas reglamentarias se establecerá la forma y requisitos de su uso. Y yo aquí he hecho en falta la previsión de quién es el que dicta esta norma reglamentaria. Yo entiendo que debe ser el Consejo General del Poder Judicial
el que dicte ese reglamento. Lo que pasa es que no lo deja claro y en otras partes del Real Decreto Ley, cuando se hace referencia al reglamento del Consejo, se dice reglamento del Consejo. Entonces, yo creo que esto habría que entenderlo de esa manera, que sea el Consejo quien reglamente cómo se han de utilizar, en su caso, las salas de vistas y demás, y no dejarlo eso al Ministerio. Pero bueno, tampoco queda muy claro si en estos casos el juez o tribuna tiene que estar constituido en su sede o no. Y lo digo porque, como veremos a la hora de analizar las actuaciones o las declaraciones, digamos, a distancia, sí que se prevé que el juez o tribuna tenga que estar constituido en la sede y los demás sean los que intervienen digitalmente. Y justo en esto de las salas virtuales no se especifica eso, es decir, puede estar el juez en su casa también y acceder a través ¿no? y desde su casa acceder a la sala virtual, no lo especifica. Bueno. También regula el Real Decreto Ley pues, la emisión de actuaciones por medios electrónicos, la protección de datos. Bueno, todo esto son cuestiones un poco más accesorias. Los registros de la Administración de Justicia y los archivos electrónicos, todo esto muy importante. Considero un acierto total que se prevea que el registro de datos de la Administración de Justicia deba tener un sistema específico para que quede constancia de circunstancias relacionadas con la incapacidad para el ejercicio de la abogacía de la procura de graduados sociales y establecer la obligación de los colegios profesionales de verter esos datos. Porque claro, antes realmente no podíamos saber si un abogado que estaba actuando ante nosotros estaba o no sancionado y si había sido o no sancionado por otro colegio de España o de fuera de la comunidad autónoma. Y aquí sí que se prevé eso. Con lo cual, si todos los datos, como decía antes, se introducen correctamente y hay ese intercambio, esa interoperabilidad y demás, pues debería saltar, ¿no? Si un abogado está pretendiendo actuar estando en una situación de suspensión, por ejemplo, por sanción, ¿no? O si ha sido expulsado. Con lo cual, esta previsión yo la veo bastante bien. Y luego, bueno, regula los datos abiertos también, un título sexto. Cosa que también me parece interesante, es un portal de datos de la Administración de Justicia que se tiene que facilitar a los ciudadanos y los profesionales y debe dar información precisa sobre la actividad y carga de trabajo y cualesquiera otros datos relevantes de todos los órganos judiciales. Con lo cual esto me parece muy bien porque, bueno, es bueno para la transparencia, puede facilitar muchísimo hacer la estadística, incluso hacerla sola, y también, oye, pues permite a los ciudadanos y a los profesionales pues conocer pues el estado medio de la situación en un determinado órgano judicial, ¿no? Y poder prever, bueno, pues si un órgano tiene efectivamente unos tiempos medios de resolución más prolongados, menos, porque es decir, estas previsiones que van a favor de la transparencia bueno, pues me parecen también positivas, nos parecen correctas. Y aquí llegamos ya al meollo de la cuestión, que es el título séptimo, que es la cooperación entre administraciones con competencia en materia de la Administración de Justicia. Claro, ya hemos visto aquí que las sedes judiciales de cada juzgado, de cada tribunal, eso corresponde gestionarlo y demás a la comunidad autónoma o al territorio del ministerio en su caso. Pero el portal de acceso general sí que es del Ministerio de Justicia. Ya hemos visto toda la inversión en formación que tiene que hacer aquí cada administración. Lo que se prevé es que haya una completa y total interoperabilidad entre los diferentes sistemas de gestión procesal, que se puedan transmitir los datos perfectamente, electrónicamente. Claro, todo esto, evidentemente, sin la coordinación necesaria, pues es imposible. Y aquí la verdad es que, bueno, yo no me resisto a no hacer una reflexión que no es de la Comisión Jurisdiccional ni de la asociación, sino que es mía personal. Y es que yo creo que realmente lo que hay que abordar en un verdadero pacto de Estado por la justicia es el nudo gordiano, que es el error de haber transmitido a las comunidades autónomas la competencia en materia de justicia. Y ya está. Porque es que realmente, claro, aquí cada comunidad autónoma tiene su sistema, que hasta ahora han sido totalmente incompatibles y un desastre, como todos sabemos y como todos hemos experimentado. No estoy aquí diciendo nada nuevo, ¿no? Cada comunidad autónoma, por cierto, se habrá gastado su millonada y sus fondos públicos en el desarrollo de sus sistemas procesales, dotar de medios y demás. Y ahora se pretende vender como un gran éxito que nos vamos a gastar 10.000 millones de euros de todos los europeos en hacer todos nuestros sistemas
compatibles entre sí para que esas disfunciones que hay que no existan. Hombre, pues no será más lógico que en realidad es que hubiera solamente un sistema. O sea, es que vender como éxito que se va ahora a gastar una millonada en hacer compatible lo que debió ser compatible desde un inicio, pues hombre, a mí me parece un poco broma de mal gusto. Pero bueno, es decir, aquí realmente lo ideal sería una reforma constitucional para dejar claro que la Administración de Justicia es estatal. Eso no va a ocurrir, lógicamente. Si no, que haya un compromiso político de comunidades autónomas de devolver esa competencia en justicia al Estado, cosa que ya sabemos que no va a ocurrir. Pero bueno, creo que como mínimo, pues sí que se debería promover un compromiso político, quizás en las conferencias sectoriales de Administración de Justicia, donde están presentes todos los consejeros autonómicos de justicia y también el Ministerio, y que ese compromiso político fuera el de pues, coger el sistema procesal mejor valorado, o sea, el mejor sistema que hay hasta ahora, y quizá modificarlo con lo que bueno que tengan los demás procedimientos y un compromiso de utilizar todos ese mismo sistema. Porque eso sí que es lo que garantiza una verdadera interoperabilidad y una verdadera unión de los sistemas procesales y compatibilidad, y además sin necesidad de gastar tanto dinero público. Pero bueno, esa es mi opinión y desde luego pues no es lo que tenemos. Y además al hilo de esto hay una cuestión aquí que me llama la atención del Real Decreto Ley sobre la reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías. Se dice aquí que las administraciones titulares de derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, las pondrán a disposición de cualquier institución judicial o cualquier administración, sin contraprestación y sin necesidad de convenio. Es decir, que si una comunidad autónoma decide que va a implantar el sistema de la comunidad autónoma de al lado, directamente puede cogerlo y utilizarlo, punto, sin necesidad de convenio, de contraprestación y demás, ¿no? Y también se dice que las administraciones públicas con competencias en justicia, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de una aplicación, tanto si lo hace con medios propios como contratados, deberá consultar ese directorio general de aplicaciones que tiene que tener el Ministerio de Justicia, que lo prevé, para su reutilización, ¿no? Y entonces, bueno, pues que en caso de existir una solución disponible para su reutilización, pues las administraciones con competencias podrán reutilizarla. Y aquí es donde me parece que se equivoca el Real Decreto Ley. Debería decir deberán reutilizarla. Claro, es decir, si lo que persigue precisamente esto es pues poner coto un poco a la disparidad y además también en una estrategia de raciocinio y de racionalidad en el gasto público, pues claro, si ya existe una aplicación para esa función, pues lo suyo es obligar a esa administración a que la use, no darle una mera opción a que pueda implementarla y copiarla, porque es que entonces, bueno, pues se queda un poco en agua de borrajas también estas previsiones, ¿no? Pero bueno, ahí están. Y esto, pues como muchas veces ocurre entre administraciones, pues depende al final de la buena voluntad de cooperación, de coordinación y de reutilización de las aplicaciones, ¿no? Eh, luego, ya aquí ya acaba entonces realmente la parte general, digamos, del Real Decreto Ley. Y ya sería simplemente comentar brevemente las partes de la ley de enjuiciamiento civil que afectan a todos los procedimientos y que puedan estar más relacionados. Por ejemplo, el artículo 24 nuevo, que hace referencia a la posibilidad de los apoderamientos electrónicos, tanto en la propia sede electrónica como también ante notario o ante el letrado de la Administración de Justicia, tanto presencial como a distancia. Esto sería uno de los ejemplos de esos servicios al ciudadano a distancia, ¿no? El poder dar ese apud acta a distancia con el letrado de la Administración de Justicia. A ver un momentito que me voy aquí al esto. Está el apoderamiento del procurador. Está la previsión de que ya el exhorto tiene que ser algo muy subsidiario, ¿no? Es decir, antes de acudir al exhorto, al auxilio judicial, tiene que intentarse hacer por videoconferencia siempre que sea posible. Bueno, eso yo creo que es algo que ya veníamos haciendo todos, pero bueno, se positiviza de esta manera, al menos así ya se queda claro, ¿no? Y no puede haber órganos judiciales que a lo mejor abusen del exhorto, ¿no? Por aquello de no hacerlo por videoconferencia. Bueno, pues esto ya no se podrá. La celebración de actos procesales mediante presencia telemática. Esta es una de las claves de la reforma de la LEC
y realmente tiene una regulación un poco contradictoria, porque dice que las actuaciones judiciales se realizarán preferentemente de forma telemática, siempre que las oficinas judiciales tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello. Es muy curioso, por cierto, al hilo de este inciso último, que toda la regulación de la LEC parece un poco como claudicar y darse por vencido respecto del propio Real Decreto Ley, porque todo el rato hace referencias a si se tienen los medios, si se tiene el expediente, si, hombre, pues yo creo que si uno hace una reforma para que la Administración de Justicia sea digital, lo que no puedes hacer es que ya las propias leyes vayan partiendo de un incumplimiento o de una insuficiencia, ¿no? Pero lo cierto es que es curioso, la ley que está plagada de referencias a esto, ¿eh? Así hay los medios, si ya se ha desarrollado, si no, en fin. Lo cual creo que es poco esperanzador, ¿no? En cuanto a la seriedad que el propio Real Decreto Ley se cree, ¿no? O tiene de sí mismo. Pero bueno, en fin. Dice que preferentemente se hará de forma telemática, pero luego le viene a dar la vuelta a la tortilla porque dice que todos los actos que tengan por objeto la audiencia, la declaración o los interrogatorios de partes, testigos, peritos, exploración de personas menores de edad, reconocimientos judiciales, será necesaria la presencia física de esa persona que va a declarar y de su abogado en caso de que sea una de las partes, ¿no? Con lo cual, al final, realmente la regla general será todos presenciales. Por mucho que en el apartado anterior habla de preferentemente telemático. Eso no va a ser así, ¿no? Pero bueno, también se establecen algunas excepciones que son bastante lógicas, ¿no? Pues eso, la clásica es la del que reside en un municipio distinto de aquel donde está la sede judicial, pues ese se podrá hacer por videoconferencia, pero siempre en un lugar seguro. Recordemos esas nociones del lugar seguro, donde se tiene que acudir para hacer esas cosas. Es decir, no vale que el testigo se conecte desde su casa, por mucho que el testigo pueda acceder ahí a un punto de acceso seguro, es decir, que tenga su identificación digital y pueda meterse en la sede judicial electrónica y además no. Para esa declaración tendrá que ir a un lugar de acceso seguro, es decir, a una oficina judicial, lo cual me parece bien porque es una garantía a esa autonomía y a esa, bueno, y a que esa declaración se preste en unas condiciones idóneas en cuanto a no coacción, asegurar por un funcionario que pueda estar allí que no se esté comunicando al tiempo con otras partes o con otros, con los abogados o con y demás, ¿no? Entonces esto está bien que se haya hecho estas precisiones. Luego, eso también habla de que los profesionales, partes testigos, pues por videoconferencia lo harán desde la oficina judicial correspondiente y es interesante al partido judicial de su domicilio o de su lugar de trabajo, cosa que también me parece una precisión muy correcta, porque efectivamente pues al final lo suyo es interrumpir la vida del ciudadano lo menos posible. Si trabaja en un municipio distinto, puede hacer allí la actuación judicial y luego irse a trabajar, pues menor perjuicio se le generará. Con lo cual me parece bastante bien esa precisión, sin perjuicio de que también se deja el portillo abierto a que el juez, en atención a las circunstancias, permita que las intervenciones se hagan desde cualquier lugar. Es decir, ahí sí que se da margen de confianza a los jueces, salvo cuando son menores de edad o medidas de apoyo a personas con discapacidad, porque ahí sí que precisa que solo se podrán hacer en una oficina judicial. Y también se prevé que tienen que solicitar esa declaración por videoconferencia 10 días antes del acto, cosa que también me parece correcta. E incluso si pudiera ser con más tiempo, porque ya sabemos luego la limitación de esa oficina judicial a la hora de tener un hueco, una sala. Es que, claro, esto así visto es todo muy bonito, pero ya luego todos sabemos la realidad. Y es que al final, pues en partidos judiciales donde no hay una sala por juzgado, sino una sala compartida por 3 juzgados, que va a estar siempre ocupada, porque siempre va a haber un juzgado haciendo actuaciones, pues ya me diréis cuándo se va a poder hacer esa intervención por videoconferencia de alguien que debe intervenir. Pero bueno, estos son problemas que ya tenemos en la actualidad realmente. Se hace referencia a la documentación de las actuaciones. Aquí una crítica es que dice que el letrado de Administración de Justicia custodiará la grabación y las partes podrán pedir a su costa copia o acceso electrónico de las grabaciones originales. ¿Cómo que las partes podrán pedir? ¿No se supone que esas grabaciones están incorporadas dentro del expediente judicial electrónico a que cualquier ciudadano y profesional puede acceder en cualquier momento directamente identificándose? Entonces, ¿por qué tiene que pedirlo? Acceder a la grabación. Yo eso creo que es una pequeña discordancia de esta reforma de la ley con realmente la filosofía de lo que es la oficina judicial electrónica, ¿no? Bueno, y hay una cuestión también, ya por último, ya con esto cierro, y es en materia de notificaciones. Se regula mucho, pues eso, los que están obligados a comunicarse electrónicamente con la Administración de Justicia, estos tienen una obligación de pues, recibir todas las notificaciones electrónicamente, también los que legal o contractualmente pues están obligados a ello.
salvo en el ámbito de consumidores y usuarios, en que no se permite esa cláusula, digamos, contractual de obligación de usar medios electrónicos con la Administración de Justicia, y luego los que no están obligados a ello, pero optan, ¿no? Pues por comunicarse electrónicamente con la Administración, pues que se puedan comunicar. Y aquí se trasladan, aunque ya se viene arrastrando de la reforma 42 de la Ley 42/2015, ya de la LEC, que el ciudadano, por ejemplo, cualquier profesional, pero yo sobre todo me pongo en la piel del ciudadano, que pueda comunicar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono al cual se le remitirá un SMS o un email avisándole, ¿no? Es lo que llama el aviso de que, oiga, usted tiene a su disposición una notificación, ¿no? En la sede judicial electrónica para que usted entre. Y se dice, la falta de práctica, entonces se dice que el ciudadano puede decir esto, ¿no? Que yo doy este email, este tal, para que me comuniquen. Correlativamente, la oficina judicial pone en imperativo, realizará ese aviso, es decir, es obligatorio dar ese aviso al ciudadano, si el ciudadano así lo ha pedido, y luego dice, la falta de práctica de este aviso no afectará a la validez de la notificación. A mí esto me parece, la verdad, inconstitucional, porque vulnera el artículo 24 de la Constitución. Es decir, lo que no puede ser es que si un ciudadano elige, sin tener incluso ni siquiera obligación de ello, comunicarse electrónicamente con la Administración en la confianza de que da un email o da su teléfono para que así recibir un aviso de que tiene una notificación, pues no puede ser que si la oficina judicial no le hace esa comunicación, sin embargo la notificación sea válida. Eso lo que obliga al ciudadano es a consultar todos los días todas sus carpetas electrónicas, no vaya a ser que tenga una notificación electrónica. Hombre, y no parece razonable y sobre todo no parece conforme al espíritu de la ley, que es fomentar el uso de la tecnología. Claro, yo ciudadano leo eso y pues no me comunicaré electrónicamente con la administración porque me genera una gran inseguridad. Claro, al final se hace de peor condición al ciudadano que elige comunicarse electrónicamente con la Administración de Justicia con aquel que no lo elige. Es decir, el aviso es el equivalente al aviso de correos, ¿no? Que nos dejan en el buzón y que es lo que nos permite saber que nos han intentado notificar de algo y para poder ir a la oficina de correos, ¿no? A por ello. Esto es lo mismo, pero en el mundo electrónico. Entonces, claro, no puede ser esa previsión de que no afectará a la validez. De hecho, esto que se trae del ámbito administrativo, porque ya se prevé así también en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ha dado lugar ya a pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en una sentencia de un recurso de amparo, lo estima, no declara inconstitucional el precepto de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pero que es lo mismo, pero sí que dice, bueno, era un procedimiento administrativo sancionador, esto era una sanción administrativa, y entonces no se le practicó el aviso al empresario. Este tenía obligación de comunicarse electrónicamente con la administración al ser empresario, al ser persona jurídica. Pero había dado ese correo electrónico. No se le había hecho el aviso, ¿no? Y sin embargo, claro, luego ya le llega la sanción. Entonces, claro, él recurre y llega al Tribunal Constitucional. Aquí había también una variante y una especificidad, y es que él se había equivocado, o la administración se había equivocado a la hora de transcribir el correo y en vez de una U era una V. Entonces, claro, también a la administración como que le daba error. Bueno, pues el Constitucional acabó dándole el amparo, diciendo, claro, que no puede ser que un ciudadano no tenga conocimiento, ¿no?, de estas cosas. Luego, con ocasión de la ley, el TSJ de Castilla y León, Sala de lo Social, también planteó cuestión de inconstitucionalidad y el tribunal la desestimó. Y el caso concreto era de un graduado social. Y yo creo que eso también influyó, porque este era un profesional obligado a comunicarse electrónicamente con la administración. Entonces, hombre, también ahí yo creo que el Tribunal Constitucional pues partió de que un graduado social, igual que un procurador, pues tiene obligación de consultar todos los días ¿no?, su buzón de notificaciones y que por lo tanto pues no declaró la inconstitucionalidad. Pero ahí hay un voto particular del magistrado Díez Picazo que viene a decir que se debería haber declarado inconstitucional el precepto. Y dice una cosa que además os voy a leer, son 2 parrafitos y ya con esto termino, de verdad, pero que me parecen muy, muy ciertos, ¿no? Dice, claro, lo determinante, dice Díez Picazo, es que con independencia de todo lo anterior, el legislador, dentro de su libertad de configuración, ha establecido en ese párrafo tercero del 152.2 de la LEC, 1, la facultad de la parte de identificar un medio electrónico, entre ellos el correo, para ser informado, ¿no?, o avisado de que se pone a disposición un acto de comunicación en la sede electrónica. En correlación con ello, la obligación del órgano judicial de hacer efectiva esa comunicación,
porque además se expresa de forma imperativa, la oficina judicial enviará el aviso. Dice, y en el contexto de una previsión normativa basada en esa premisa de que el ciudadano ejerce una potestad, pues el legislador ha incluido un elemento, dice, distorsionador, como es que la ausencia de notificación no impide la validez de la comunicación. Y dice que esto es totalmente irrazonable y que debería haberse declarado inconstitucional. Entonces, hombre, yo la verdad es que creo que con independencia de que el Tribunal Constitucional haya de momento sorteado esa declaración de inconstitucionalidad con las características concretas de los casos que se le presentan, lo cierto es que esta cuestión de que los avisos no afectan a la validez del acto de notificación, al acto de comunicación, ya ha generado litigiosidad. Litigiosidad suficiente como para ir al Tribunal Constitucional. Eh, Genera inseguridad jurídica. Y realmente el Tribunal Constitucional en la primera sentencia viene también a hacer una especie, o parece distinguir entre la validez y la eficacia de la notificación, ¿no? Es como, bueno, vale, aunque no se haga el aviso, la notificación es válida. Otra cosa es que no sea eficaz porque no ha llegado a conocimiento del ciudadano. Ya, bueno, pero el ciudadano que lee esto no está para disquisiciones jurídicas entre validez y eficacia, no sé qué. Lo que tiene es que tener certeza de qué pasa si no le dan el aviso. Y si uno lo lee, pues parece que es que si no te dan el aviso que tú mismo has pedido y que ellos están obligados a darte, encima no pasa nada. Entonces, yo la verdad es que creo que habría que aprovechar la tramitación parlamentaria para introducir la previsión contraria, es decir, que la falta de realización del aviso determinará o bien la nulidad del acto de notificación o bien precisar que no será eficaz hasta que no se haga ese aviso o alguna previsión de ese estilo, para realmente dejarlo claro y salvaguardar aquí las garantías y la proscripción de la indefensión de todos los ciudadanos. Y lo mismo debería hacerse también en el ámbito administrativo, en mi opinión. Pero bueno, estamos aquí en el ámbito procesal. Así que nada, bueno, esta sería un poco la conclusión. En definitiva, un Real Decreto Ley muy ambicioso que depende, no obstante, de la voluntad y de las comunidades autónomas, sobre todo, ¿no? Y del Ministerio, cada uno en su ámbito, de realmente poner medios y de dar mucha formación a ciudadanos y profesionales, tanto de la Administración de Justicia como abogados, procuradores y demás, porque si no es imposible que funcione. La pena es que no hay ningún mecanismo para obligar a ninguna otra administración realmente a cumplir, con lo cual puede quedarse todo esto en un mero desideratum, ¿no? Y en un mundo feliz, digamos, ¿no? Al margen de que, hombre, en sí, en general, el sistema parece que está bien diseñado, se cubre mucho las espaldas en cuanto a garantías de identificación, en fin, de seguridad de las comunicaciones. En ese sentido, yo creo que está bastante bien pensado. Hay alguna cosa que hay que pulir, como hemos visto, pero bueno, realmente es la dirección adecuada. También he hecho en falta, por cierto, yo que soy un órgano colegiado, que no se preocupa de los órganos colegiados para nada. Dice que se pueden hacer las deliberaciones telemáticamente, pero ahí lo deja. Y hombre, yo creo que, hablando un poco de lo mío, pues debería también preverse que esas deliberaciones tuvieran que hacerse también a través de un punto de acceso seguro. Claro, que el sistema de videoconferencia no permitiera la grabación, por ejemplo, para garantizar el secreto de del secreto de las deliberaciones, ¿no? Es decir, ahí a los órganos colegiados la verdad es que nos deja totalmente olvidados, pero bueno. Pues Y ya muchísimas gracias, Carlos. Ha estado muy interesante. Y eso que es una materia como muy específica. Yo ahora lo que iba a decir, si alguien quiere participar, que lo ponga en el chat. Y de mientras, pues ya que tengo yo el micrófono y tengo aquí la cámara, pues sí que me da la impresión, por un lado, de que como que han querido legislar del tema de la justicia sin escuchar a quienes conocemos la justicia. Y a mí me resulta difícil, que tú ya lo has como iniciado, eh, llevar a cabo la dirección del debate cuando las personas están en la cámara. Cuando son profesionales no pasa nada, cuando quizás es el perito judicial no pasa nada, pero sí que me ha pasado algún juicio que veía cómo la persona que estaba declarando miraba al otro abogado o abogada o abogade que no le estaba haciendo las preguntas, como comprobando en plan, ¿lo he dicho bien? Y claro, yo eso en sala, en 3D, lo puedo comprobar y sí, puedo volver a recordar pues, el falso testimonio, las generales de la ley, sí, eso es una pero cosa que también hemos criticado en el informe y es que se pierde mucha inmediación, ¿no? Pero bueno, esto no es nada nuevo tampoco, ya lo sabemos con la pandemia, donde, por ejemplo, se generalizaron, al menos en los partidos donde yo he trabajado,
y me imagino que esto es en toda España, las declaraciones de los presos preventivos a través de videoconferencia con la prisión. Y eso era una cosa terrible. Claro, o sea, el preso ahí en una sala, en una esquina, que ni se le ve la cara, eh, y ahí se pierde mucho inmediación y facultades de dirección del debate, como tú dices. Entonces, sí, pero bueno, ya ves que la reforma acaba diciendo que siempre que se requiera la declaración de alguien tiene que ser presencial. Aunque antes dice que todas las actuaciones preferentemente tienen que ser telemáticas. Luego, mira, pues a lo mejor esa preferencia de lo telemático es más bien pues para cosas tipo audiencias previas, quizás, pero para lo que en civil, ¿no? Pero para todo lo que sean Cuestiones declaraciones, al jurídicas, sí. final o cuestiones jurídicas y demás, con lo cual yo creo que ese temor que dices al final se viene a salvaguardar porque la ley se desdice y al Menos final mal. eso tiene que ser No voy a presente. escuchar a la carrera judicial, pero los voy a dejar que sigan. Voy a dar paso primero a Lucía Pro, que quiere plantearte una duda. Voy a seguir el orden que estáis siguiendo en el chat. Buenas, ¿se me oye? Perfectamente. Sí. Hola, buenas. A ver, es que igual me lo he perdido, igual lo has dicho y no me he enterado bien, pero es que no me queda claro qué es lo que falta que se ponga en marcha como puntos de acceso seguro. O sea, ¿se necesita algo a nivel informático o se necesitan lugares que ahora no existen? Claro, sí, se necesitan, digamos, desde el punto de vista informático. Eso es lo que es el punto de acceso seguro. De todas formas, voy a recuperar la parte aquí del decreto donde habla de esto. Pero sí, efectivamente, una cosa es el punto de acceso seguro y otra cosa es el lugar de acceso seguro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que tú para presentar un escrito, por ejemplo, ¿no? Pues eso tú lo tienes que hacer a través de un punto de acceso seguro. Eso se refiere a lo que es el programa, ¿no? Que te exija una identificación, que, ¿sabes? Pero Mientras que entonces no es... el lugar de acceso seguro es más bien el lugar físico. Y esos son los ejemplos que pone ahí la ley, como por ejemplo, pues que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan declarar en un lugar de acceso seguro que para ellos puede ser también la propia comisaría que disponga de esos, ¿no? Por ejemplo, de ese medio, ¿no? Pero O eso, que, por ejemplo, en caso de, que ocurre yo creo mucho en los juzgados de instrucción, en caso de trabajadores de una residencia o cosas así, la residencia en la que trabajan no cuenta como lugar seguro, en principio, ¿no? Porque es pues, como la casa de alguien. pues hay una previsión de eso, permíteme que la busque, porque hay una previsión precisamente respecto de esos centros de atención y demás. A ver, yo creo que a ver si la encuentro. Es que no recuerdo el artículo donde está. A ver, punto de acceso general. No. Pero bueno, si quieres, mientras tanto, irme haciendo alguna otra pregunta, alguna otra intervención mientras busco esto. Yo no tenía más preguntas. Vale, 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 pues yo lo mientras busco y ahora te digo. Carlos, Vale, búscalo de mientras y de mientras el siguiente que le toca hacer un comentario es a Luis. Luis, si quieres te pido que reactives el audio, pero creo que en Ahí, tecnologías vamos bien. vamos. ¿Se Ahí me está. oye? Sí. Bueno, gracias. Bueno, yo para Hola los que Luis, no ¿qué me tal? conozcáis, soy Luis Ortiz, estoy en la Audiencia Provincial de Asturias, soy magistrado, por si hay alguien aquí que no pertenece a la carrera judicial. Eh, bueno, lo mío iba un poquito por lo mismo que planteaba Lucía, porque a mí esa duda ya me ha surgido en la realidad y yo creo que está mal planteado, es decir, un lugar de acceso seguro no tiene por qué ser un punto de acceso seguro. Y yo lo he comentado, nosotros en sala es razonablemente frecuente que nos conectemos con comisarías, pero también, por ejemplo, con temas de análisis de drogas, por ejemplo, y no tengo nada claro que pueda considerarse con el decreto un punto de acceso seguro. Y yo no sé hasta qué punto el legislador es consciente de ese tema, porque el que sea un lugar de acceso seguro, si no está protegido criptográficamente o como diablo se llame eso, no acabo de entender muy bien dónde está la garantía de la privacidad que se supone que busca el sistema, ¿no? Entonces, creo que será un tema a valorar si la ley se desarrolla o la normativa se desarrolla adecuadamente. Y la segunda cuestión que quería comentar, creo que das en el clavo absolutamente con el comentario que has dicho que hacías a título personal,
pero creo que ahí está la clave de bóveda, es decir, lograr una armonización de los sistemas. Y yo creo que políticamente la única solución, yo soy tan pesimista como tú en que no veo que se redevuelvan las competencias, No. pero creo que la buena solución o la única solución realmente realista es que se escoja el mejor. Todos además creo que tenemos en la cabeza cuál es el mejor y a partir de ahí se trabaje con eso y se avance en eso bajo una fórmula de un convenio de colaboración, una ley de armonización de vuelta o como quieran hacerlo los expertos en administrativo. Esas dos cosas no quiero extenderme más, sin perjuicio de daros la enhorabuena a todos, a ti en persona, pero trasladarlo a toda la comisión por el trabajazo que habéis hecho. Pues muchas gracias, Luis. Mira, es que estaba ya, que he llegado a lo de los puntos de acceso seguro y lugares de acceso seguro. Realmente es que la ley aquí deja también margen como a un ulterior, no desarrollo, sino especificación prácticamente, ¿no? Es decir, dice, esto de aquí la clase artículo 62, y dice, a los efectos de las normas sobre atención al público y a los profesionales mediante presencia telemática y las normas procesales sobre intervención en los actos mediante presencia telemática, tendrá la consideración de punto de acceso seguro y de lugar de seguro, respectivamente, los que se ajusten en este artículo, ¿no? A lo previsto en ese artículo. Entonces dice, son puntos de acceso seguro los dispositivos y sistemas de información que cumplan con los requisitos que se determinen por la normativa del CTAG. Es decir, que ahí hay margen para que el CTAG concrete. Dice que en todo caso deberán reunir los siguientes requisitos. Dice, permitir la transmisión segura de comunicaciones y protección de información, permitir y garantizar la identificación de intervinientes y cumplir con los requisitos de integridad, interoperabilidad, confidencialidad y disponibilidad de lo actual. Y luego son lugares seguros los que cumplan los requisitos que se determinen también por el CTAG, que en todo caso deben reunir los siguientes. Disponer de los dispositivos y sistemas que tengan la condición de punto de acceso seguro, es decir, aquí lo vincula lo uno con lo otro, es decir, el lugar de acceso, el lugar seguro tiene que disponer de esos puntos de acceso seguro y garantizar la comprobación de la identidad de los intervinientes y la autonomía de la intervención. Claro, aquí, como decía, aquí es donde yo hice el comentario de la importancia de eso de la autonomía de la intervención y que tiene que garantizarse pues unos determinados requisitos para que esa intervención se considere como libre, ¿no? O sea, libre, autónoma, se cumplan en definitiva garantías procesales de las declaraciones. Y luego también tiene que asegurar las garantías del derecho de defensa, incluida la facultad de entrevistarse reservadamente con el abogado y disponer de medios que permitan la digitalización de documentos para su visualización por videoconferencia. Y luego dice, se entenderá por lugares seguros en todo caso la oficina judicial, los registros civiles y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para la intervención de los médicos forenses, facultativos, técnicos y ayudantes, solo para esos, no para otros, sede de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la intervención de sus miembros y las sedes oficiales de la Abogacía del Estado, Servicio Jurídico de la Seguridad Social y las comunidades autónomas para la intervención de los miembros de tales servicios. Los centros penitenciarios para las personas internas y funcionarios públicos. Y luego también deja un portillo abierto, cualesquiera otros lugares que se establezcan por reglamento de aplicación en todo el territorio del Estado previo informe favorable del CTAG. Entonces, por eso digo que esto está, digamos, un poco por desarrollar o por concretar, pero en cualquier caso sí que se establece algunas condiciones que en todo caso se tienen que cumplir y que van al hilo de lo que tú comentabas, Luis, ¿no? Yo tengo que decir que sí que hay algo de esperanza por cuando estaba en Cantabria tenían las cosas que tú decías. Entonces tú Sí, dabas al modelo de sentencia y te salían los nombres y apellidos, que en mi caso es mi kriptonita, porque no soy capaz de quedarme con los nombres y desde luego ya los apellidos es como imposible. sí, Y yo estaba ya acostumbrada al expediente digital electrónico y de repente vengo a Euskadi a trabajar y no es que no haya expediente digital electrónico, que no lo había entonces, pero es que ahora lo hay y es una interfaz que a mí ya ni siquiera me pilla por generación. ya. La importancia de los nombres que tú decías reside en esas pequeñas cosas que no es trabajo tampoco de la carrera judicial, pero ayudan a que las resoluciones salgan antes. No se pierde el tiempo en eso. Entonces, sí que hay esperanza porque hay sitios en los que hay comunicación con la carrera judicial y esas cosas son muy específicas y ayudan no solamente a la carrera, sino también al funcionariado. Y eso empieza desde la línea de, pues en los atestados hasta la policía está metido en este embrollo del expediente digital electrónico y todo funciona bien. El problema es que hay otros sitios, y precisamente por lo que tú decías, de las diferentes velocidades por la diversa financiación en tecnología en la justicia, que
no hay esa comunicación y se producen esas divergencias que al final hacen que nuestro trabajo sea excesivamente complicado. Ya. Mira, estaba viendo, aparte de esos lugares seguros, esto no se regula en el cuerpo, digamos, general del Real Decreto Ley, sino en la reforma que hace a la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 137 bis, que habla de realización de actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia. Lo decía al hilo de lo que hablaba la compañera que preguntaba sobre pues posibilidad de conectarse, pues creo que había dicho, si no me equivoco, desde una residencia donde esté Sí. viviendo alguien y tal. Eso, por ejemplo, en principio no sería posible porque personas con, vamos, menores de edad y personas con necesidades de modificación de la capacidad de obrar, como se diga ahora, vamos, la incapacidad de toda la vida, eso se requiere la presencia física en la oficina judicial, como hemos visto, para declarar, con lo cual no se daría. Pero sí que hay una previsión aquí, en el 137 bis 3, último párrafo, que habla de que las víctimas de violencia de género, sexual, trata de seres humanos, víctimas menores de edad o con discapacidad podrán intervenir desde los lugares donde se encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento y protección, o desde cualquier otro lugar si así lo estima oportuno el juez, siempre que dispongan de medios suficientes para asegurar su identidad y las adecuadas condiciones de intervención, conforme a lo que se determine reglamentariamente. Ahí está esa previsión. Nuevamente aquí tampoco se dice quién tiene que hacer ese desarrollo reglamentario, que considero debería ser el Consejo y no el Ministerio, porque es una cuestión que afecta realmente al ejercicio de la función jurisdiccional. Pero bueno, ahí está esa previsión para estos casos. Pues a no ser que haya alguien que quiera participar más, que no parece, enhorabuena, Carlos, por una brillante exposición. Como siempre, es que es un placer contar contigo. Muchísimas gracias por todas las personas que habéis mostrado vuestro interés y habéis participado a la hora de la siesta. Así que se agradece especialmente. Y nada, ya sabéis que nos quedan más ciclos por jurisdicciones para mostraros pues, cada uno de los miembros de la comisión jurisdiccional de que se trate, con carácter general, pues ese informe que se ha realizado y que esperamos que facilite vuestra tarea, sea cual sea vuestra relación con la Administración de Justicia. Así que muchas gracias a todos, que tengáis muy buena tarde. Nada, muchas gracias, Vero. Nos vemos. Buena tarde. Chao.